La Fiscalía de Sevilla acaba de abrir diligencias por un posible delito de fraude a la Hacienda a Francisco Serrano, el responsable de Vox en Andalucía, el sitio donde esta formación política ha iniciado su reconquista. En Madrid nos hemos enterado que Iván Espinosa de los Monteros y su señora Monasterio han estado haciendo trampitas para vender lofts y otros asuntos inmobiliarios sin tener la posibilidad de hacerlo, porque no tenían las licencias o incluso porque ella todavía no podía firmar como arquitecta. Nos hemos enterado también, bueno, ya lo sabíamos, pero incluso él lo ha reconocido con una cara dura de esas que hacen historia, que Santiago Abascal sabe mucho de mamandurrias autonómicas porque durante 4 años estuvo cobrando de una mamandurria que le organizó Esperanza Aguirre para cobrar cuando los del Partido Popular Vasco decidieron que ya no les servía. Y ahora resulta que nos dice que es el que mejor puede desmantelar las comunidades autónomas porque estuvo prácticamente, aunque fuera de una manera legal, robando de las comunidades autónomas. La conclusión es que la extrema derecha siempre agita la bandera para robar sus propios países. Pinochet, el que hablaba de Chile, incluso ganó pasta con los niños robados. Todas las dictaduras agitan las banderas de sus países, pero en el fondo son caraduras. Vividores, jetas, arribistas, poblaron Falange, poblaron el fascismo italiano, poblaron a los nazis alemanes. En fin, que estos tipos como Abascal hablan a unos fascistas que saben lo que hacen y hablan también a los Sancho Panzas y vividores que dicen, si yo me puedo beneficiar, ¿qué problema tengo en hacer cualquier tipo de barbaridad si me lo autoriza mi líder? En fin, que en España, como en Europa, tenemos asignaturas pendientes, que el fascismo es el plan B siempre del capitalismo en crisis y que en España se incrementa porque nos acostamos una noche franquistas y nos levantamos demócratas. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Nuestro invitado de hoy es director del Instituto Carlos III de Ciencias Sociales de la Universidad del mismo nombre de Madrid. Profesor de Ciencia Política en esa universidad, sociólogo, filósofo, escritor. Con la edad intuyo que se va radicalizando y si un día da un paso más allá de su pesimismo bien informado, vaya usted a saber dónde terminará. Es un hombre de orden, pero no pasa ni una a la gente que se dice de sí misma que son de orden. Y hace tiempo que ha decidido no quedarse callado y además no es nada amigo de las televisiones, aunque si están en la frontera. Ignacio Sánchez Cuenca, bienvenido aquí a nuestra frontera. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Gracias. ¿Cómo asiento? Ignacio, tu planteamiento en el libro, en La izquierda, fin de un ciclo, es que la izquierda ha sido derrotada. ¿En qué momento fue derrotada? Bueno, derrotada, eso es mucho decir. Lo que defiendo es que se le ha acabado un ciclo histórico y que tiene que explorar si es posible entrar en un nuevo ciclo o no. Pero el ciclo histórico se ha acabado no porque nadie en concreto haya ido contra la izquierda, sino porque las condiciones objetivas en las que nos encontramos actualmente empiezan a ser muy diferentes a las que hemos vivido en los 2 últimos siglos. Es decir, aquí a lo que hablo es que ha habido un ciclo largo que comienza a finales del siglo XVIII con la Ilustración radical, que primero se visibiliza en las revoluciones americana y francesa y de donde surge luego la tradición clásica de izquierda que recorre todo el siglo XIX y XX y que se basa en que la política se debe hacer desde el Estado es la palanca con la que cambiar la sociedad y que el Estado debe obedecer al principio de soberanía popular, es decir, al principio de autogobierno colectivo. E intento argumentar que eso, por las condiciones históricas en las que nos encontramos, está llegando a su fin. Claro, el capitalismo keynesiano es el que se pone en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods, lo que llamamos el capitalismo organizado, es nacional, ¿no? El ahorro de un país es igual a la inversión de un país. Eso se quiebra, ¿no?, con la ruptura en el 73, ¿no?, de Bretton Woods. Sí reacciona la derecha, que pone en marcha esa gestión global de un capitalismo que va a ser global. Y parece que la izquierda es la que no es capaz de hacer nada que pueda contraponerse a esa trilateral, a ese Davos, ¿no?, a esos foros donde sí que se encuentran los poderosos. La derecha llevaba mucho tiempo agazapada. Yo creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando
Hayek pierde frente a Keynes, ellos están en la retaguardia, elaborando ideas, preparándose para cuando llegue el momento propicio. Y el momento tarda, son varias décadas, son los 30 gloriosos, en los que esa derecha neoliberal que se había empezado a constituir en los años 20 y 30, pues de repente dice, esta es la nuestra, ¿no? Es decir, cuando se acaba ese ciclo de crecimiento, inversión y moderación salarial, pues la derecha encuentra que la socialdemocracia entra en crisis y por ahí se puede penetrar y empezar a cuestionar el modelo de un Estado que servía para equilibrar las relaciones entre capital y trabajo. La crisis en la izquierda que se produce a partir de ese momento no es una crisis que responde a un colapso, es una crisis gradual. Es una crisis que tiene varias fases y que se va agudizando. Tiene un momento además muy dramático, que es el colapso de la Unión Soviética, el colapso del socialismo realmente existente, y después pues continúa y se acelera finalmente en la crisis de 2008, ¿no? En la crisis económica de 2008. Entonces, si cogemos un poco de distancia, un poco de perspectiva histórica, ¿en qué momento nos encontramos? Los partidos comunistas han desaparecido, tienen una presencia puramente marginal. Los partidos socialdemócratas están peor que nunca, han perdido 4 de cada 10 votos con respecto a la década de 1950. Y en algunos países han llegado a desaparecer, ha desaparecido prácticamente en Grecia, casi ha desaparecido en Francia, en Holanda se encuentra en una situación muy mala, y en los países donde era más vigorosa la socialdemocracia, como en Suecia o en Alemania, pues está a muchísima distancia del momento máximo de la socialdemocracia. Por lo tanto, es una corriente política que se encuentra pues en un momento muy malo. Y finalmente, las nuevas izquierdas que han surgido en los últimos 20 años, en algunos países han tenido más éxito que en otras, pero en ningún caso han conseguido hacerse con el poder, o en el caso en que se han hecho con el poder, como el único ejemplo es el de Grecia con Syriza, no han logrado ir más allá de lo que la socialdemocracia plantea en estos momentos, ¿no? Entonces, si sumamos las tres cosas, decimos, bueno, ¿dónde está realmente en este momento histórico la izquierda con poder para influir sobre los cambios sociales y económicos que se están produciendo? Pues lo intenta, pero está muy lejos de conseguirlo. Hay gente que plantea que una parte del fracaso de la izquierda es que ha muerto de éxito, es decir, que buena parte de lo mejor de nuestras sociedades lo ha traído la izquierda. Son luchas que han representado a la izquierda y quizá se durmió en los laureles. No, yo soy más crítico aún. No creo que solo que se durmieran en los laureles. Creo que compró en parte o aceptó en parte algunos de los diagnósticos que procedían de la derecha. En los 70, pero desde esa comodidad. Desde esa comodidad, claro, sí. Por eso digo que dormirse en los laureles en la medida en que la izquierda que se había hecho liberal en lo político después de la Segunda Guerra Mundial, renunciando al asalto al Palacio de Invierno, ¿no? Y buscando las líneas electorales, en los años 70 va, sobre todo la socialdemocracia, haciéndose neoliberal, ¿no? Asumiendo los presupuestos del liberalismo económico del momento. Ahí es cuando se ve el punto de inflexión en los partidos socialdemócratas, ¿no? Cuando en los años 80 algunos de ellos comienzan a hacer políticas más liberales y donde se renuncia a las políticas clásicas de demanda, pues se ven rupturas profundas con las bases tradicionales electorales, ¿no? En España lo vimos en los años 80, aquí yo en el libro señalo, es un episodio bien conocido, la huelga de diciembre del 88, la huelga general, ¿no? En la que cristaliza la ruptura bastante traumática entre los sindicatos y el PSOE. Y aquello obedece a que en los años previos, es decir, en la fase de crecimiento del PSOE, que va entre el año 86 y el año 89, el gasto social no aumenta. El gasto social se mantiene constante en términos relativos, ¿no? Y eso produce una reacción de irritación entre amplios sectores de la población que hace que se produzca la huelga general, y a partir de ese momento, bajo la presión popular, el PSOE sí aumenta mucho el gasto social, pero ya el marco temporal es muy breve, porque es entre el año 89 y el 91. En el 92 viene la crisis y a partir de ahí ya arrastramos políticas de ajuste, políticas destinadas a hacer de España un país cumplidor que hace los deberes y que por lo tanto puede entrar en el club europeo, en este caso en el club del euro. Recuerdo ahora que mencionas la huelga del 88, la intelectualidad de izquierdas se plegó a los intereses del Partido Socialista y se oyeron pocas voces críticas. Bueno, yo en aquella época era muy joven aún, pero sí, este es el recuerdo que tengo. Yo esto no lo he analizado, es decir, no he vuelto al periodo para leer las publicaciones de la época y ver cómo era la batalla intelectual entonces. Creo que yo recuerdo
documentos furibundos, ¿no? de Cotarelo, de Ludolfo Paramio, ¿no? Asumiendo que la izquierda que reclamaba, bueno, que no hubiera recortes, la izquierda que reclamaba derechos laborales, pues por lo menos era catalogada de dinosauria, ¿no? Y demás. Tú sí que planteas en el libro, y quizá forme parte de tu mirada pesimista, en que hay una socialdemocracia nostálgica, ¿no? La idea de Colin Crouch, de la posdemocracia y demás, es como la posibilidad de volver a un momento donde fuimos felices, y tú planteas que ese regreso no es muy factible. No, soy más bien escéptico porque realmente las condiciones estructurales del capitalismo contemporáneo ya no permiten ese regreso al pasado. No es solo la globalización, que la globalización influye mucho en esto, pero es también la pesada carga de la financiarización del sistema y también la aparición de nuevas tecnologías. Este es un cóctel que todavía la izquierda no ha conseguido digerir bien, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a estos tres problemas? Una economía muy financiarizada, con unos poderes financieros enormes, que además se mueven muy rápido y por lo tanto amenazan con marcharse de un lugar a otro a la velocidad casi de la luz. Economías muy integradas entre sí a través de la globalización. Y por último, cambios tecnológicos que fracturan el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo esas tres cosas se pueden recomponer en un mensaje de izquierdas? Es algo que en estos momentos yo creo que nadie sabe y que estamos todavía esperando a ver si alguna mente lúcida se atreve a hincar el diente a esto. Las mentes lúcidas suelen hacer síntesis, y para hacer síntesis hacen falta, ¿no?, muchos elementos, y que de alguna manera la lechuza de Minerva puede alzar el vuelo porque ya está anocheciendo, ¿no? Hay algo que también tú has reflexionado sobre ello, y tiene que ver con esa cesión por parte de la socialdemocracia. Hemos oído a los sindicatos muchas veces decir que no van más allá porque no les sigue el pueblo, ¿no? Y de alguna manera, si la socialdemocracia puede ir más allá, o si cuando ahora vemos que Pedro Sánchez propone la mochila austriaca o plantea dificultades para actualizar el índice de precios al consumo por ley a las pensiones, ese tipo de cuestiones podríamos pensar que le enajenarían el apoyo de mucha gente, pero ahí está, por lo menos en España, aguantando. Bueno, España es un caso un poco excepcional dentro del panorama europeo, me parece, porque las bases sociales del PSOE se mantienen bastante constantes. Es decir, el apoyo que obtiene de la clase trabajadora manual cualificada es muy estable a lo largo del tiempo, y el núcleo duro de votantes del PSOE sigue siendo clase trabajadora manual, ¿no? Eso no ha pasado en otros países. En otros países la clase trabajadora se ha ido a otras opciones, ya sea nueva izquierda, ya sea partidos de extrema derecha, ¿no? o partidos xenófobos. Pero en España eso se mantiene bastante estable. Lo que ha cambiado más son los apoyos urbanos al PSOE de nuevas clases medias, que esos van y vienen. Cuando el PSOE consigue ilusionar a la sociedad, las clases urbanas se suman al proyecto, y cuando el PSOE da una de arena, nunca lo sé muy bien. La arena sería la mala aquí. La arena. Pues en ese caso, esas clases urbanas se retiran y el PSOE queda con un apoyo que se reduce a sus grupos clásicos de referencia. Digo, la arena es la buena porque con el PSOE la cal ni nombrarla. No, ya lo he pillado. Ni nombrarla. Recuerdo en el 92, Anguita planteaba aquello de cuidado con el Tratado de Maastricht, porque una de las cosas que traía el Tratado de Maastricht es algo que tú criticas en el libro, y que en aquel momento, cuando algunos lo criticamos, nos señalaron igualmente como poco menos que éramos como los comuneros contra el bueno de Carlos I, ¿no?, frenando el desarrollo del Estado Nacional. Decíamos que entregar a un Banco Central independiente la economía nos parecía que era perder una herramienta muy importante. Y tú señalas cómo hemos ido prácticamente sin dar pelea perdiendo muchos organismos, que los hemos entregado a organismos supuestamente independientes, pero que gestionan en una lógica durísima a favor de los sectores minoritarios de Europa. Bueno, aquí yo tengo que hacer mi propia autocrítica, porque yo en aquella época, en aquellos años, yo era un europeísta convencido y aceptaba las cosas que nos decían desde fuera, ¿no? Aceptaba las bondades del euro y su sistema institucional. Hoy tengo que decir que no me duele nada reconocer la lucidez de un político con el cual yo nunca he tenido demasiada simpatía, como Julio Anguita. Anguita, pero no solo él, quiere decir Albarracín, Martín Seco, hubo un cierto número de economistas que hicieron una lectura muy pesimista de lo que se nos venía con la unión monetaria, y en buena medida yo creo que acertaron, ¿no? Entonces eso hay que reconocerlo.
Lo que intento señalar en el libro es que el problema va más allá de los bancos centrales, es decir, que hay un síndrome de impotencia democrática que tiene que ver con todas las cesiones que han hecho los gobiernos representativos en beneficio de instancias no electas. Son los bancos centrales, pero son también las agencias reguladoras, que son muchísimas, son también los organismos internacionales. En fin, es un entramado de tecnócratas. Sectores privados como las agencias de rating, bueno, que están incorporadas eso es un caso un poco especial, que constitucionalmente. eso sí que viene del origen de Bretton Woods, que no se creó nunca una agencia pública, ¿no? Y eso ha sobrevivido hasta el día de hoy. Pero toda esta cesión de capacidad de tomar decisiones a instancias tecnocráticas luego tiene un coste, y ese coste es la desafección democrática que vemos, la falta de confianza en las instituciones representativas, que no es porque la gente haya dejado de creer en la representación política, es porque piensan que la representación política se ha desvirtuado o se ha transformado en algo distinto, que es una sumisión acrítica hacia cualquier diagnóstico que venga de estas instituciones tecnocráticas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hayamos aceptado como sociedad gustosamente, no solo en España, en general en Europa, que hay ciertos asuntos que están más allá de la política, y no solo es la política monetaria, es también la política de competencia, la competencia entre grupos energéticos, las telecomunicaciones, etcétera. Todo eso está en manos de agencias reguladoras, y sin embargo las pensiones o el estado de bienestar, eso no se blinda institucionalmente frente a los poderes financieros o lo que sea. Eso sigue siendo parte del juego político y está muy expuesto a cambios profundos derivados de la aparición de gobernantes de derechas o de presiones que vienen de arriba. Tú insistes en el libro, yo lo comparto, y creo que es lo que hace tan difícil la lucha de la izquierda, es que el neoliberalismo es un sentido común. El neoliberalismo se ha transformado en un sentido común. Cuando antes decías tú, claro, la lechuza de Minerva tiene que alzar el vuelo, yo no creo que en este momento la izquierda carezca de propuestas políticas por falta de capacidad intelectual o por falta de imaginación. Es más bien porque este es el primer momento, y esto es una afirmación un poco osada, pero creo que es el primer momento en la historia en que la ideología dominante ya no es una ideología ni religiosa ni política, es una ideología estrictamente económica. Y es una ideología que permea todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Y eso supone también un cuestionamiento en general de la política y explica por qué los niveles de confianza en la política se encuentran en niveles tan bajos. Es decir, hay una parte que tiene que ver con el ciclo económico y con los daños que ha producido la crisis económica, pero hay otra parte que tiene que ver con el descrédito de la política inducido por esta visión en la cual el funcionamiento de los mercados es la referencia y todo lo que pueda amenazar el libre funcionamiento de los mercados se considera una distorsión y, por lo tanto, algo que nos puede reducir los niveles de bienestar a los que estamos acostumbrados. Claro. Tú sitúas en esa idea de que estamos luchando contra un sentido común, que lo resume con una frase brillante Jameson cuando dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Tú lo sitúas el comienzo del neoliberalismo con Thatcher y Reagan. En tu libro. Sí, como ejercicio del poder, sí. Y ahí, fíjate, yo no estaría de acuerdo contigo por dos cosas, ¿no? Si me tuviera que ir a Europa, empezaría no en el 79 con Margaret Thatcher, sino en el 78 con la elección como Papa de Juan Pablo II. Puede ser. Es decir, como una construcción sí. Es decir, que ayudó a ese sentido común, con esa lucha anticomunista que después van a representar Thatcher y Reagan y después Kohl, ¿no? Como en esos 3 años consecutivos. Porque, claro, articula, ¿no?, una demonización de lo que tiene que ver la izquierda, y cuando va a caer después en el 91 en la Unión Soviética, pues prácticamente, ¿quién va a sostener nada de lo que allí pasó, no? Sí, yo recuerdo una foto de una entrevista que se le hizo a Aznar en su segunda legislatura con la mayoría absoluta, en la que aparecía en su despacho delante de una estantería de libros, y detrás estaban las 3 fotos. Estaba Juan Pablo II, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Era el trío. En realidad, y esto me parece recordar que lo señalo en el libro, el primer experimento neoliberal no se produce en Europa, se produce en Chile. Chile, en el 73. Y estamos claro, ahora viviendo un poco las consecuencias. Y examino cómo los 3 grandes teóricos del neoliberalismo, Milton Friedman, Friedrich Hayek y James Buchanan, los 3 visitaron Chile y los 3 quedaron encantados con lo que estaban viendo allí, y sobre todo con el caso que se hacía a sus propuestas, ¿no? Entonces es ahí donde se introduce por primera vez en Occidente el cheque escolar, se privatizan las pensiones, se suprimen los sindicatos, por supuesto, se desregula el mercado de trabajo, y es un experimento que en su momento
bueno, los primeros años no dio ningún fruto, pero luego en los años 80 el crecimiento de Chile se utiliza como prueba manifiesta de que el neoliberalismo funciona. Claro. Y luego en el 74 le dan el premio Nobel a Hayek, en el 76 se le da a Milton Friedman, etcétera. Tenemos que ir terminando. Es verdad que en términos teóricos la izquierda no ha aportado mucho, quizá la renta básica, ¿no? Toda la deriva, ¿no? de la rational choice, ¿no? Pero no parece que haya como una escuela económica que pueda presentar alternativas, ¿no? Yo por eso también planteo una idea de que no sabemos lo que queremos, sabemos lo que no queremos, ¿no? Y que cada vez que alguien dice que no a algo y dice que no colectivamente es una tesela que ponemos y al final el mosaico se dibujará cuando todos esos noes, ¿no? den algún sentido que ahora somos incapaces de plantear. Sí, yo estoy de acuerdo. La renta básica universal es una de las grandes propuestas que están ahí. Y luego la otra gran propuesta, probablemente que despierta menos consenso en la izquierda, es la teoría monetaria moderna. La idea de que los estados pueden emitir moneda de forma ilimitada y sin consecuencias inflacionistas siempre y cuando haya desempleo en el mercado de trabajo. En el momento en que hay pleno empleo, entonces el Estado, si sigue emitiendo moneda, produce inflación, ¿no? Pero mientras haya desempleo, como lo hay en todas las sociedades, el Estado tiene una capacidad enorme para introducir dinero en la economía y a través de gasto público muy ambicioso volver al pleno empleo. Eso despierta mucha controversia. Y la tercera pata, que está todavía por ver, es si finalmente el llamado keynesianismo verde va a ser algo que permita la coordinación entre países para superar el esquema clásico del Estado-nación desde donde se hacen las cosas y a través de una coordinación supranacional pues poner en práctica políticas que rompan con el marco neoliberal. Si la catástrofe sigue avanzando y se hace cada vez más visible, probablemente haya algún momento en el que se abra la oportunidad de que la izquierda explore la posibilidad de este keynesianismo verde, que es uno de los desarrollos recientes más prometedores. Pero seguramente la vía que se abre es la del decrecimiento y, por tanto, llamarlo keynesianismo es complicado. Y propuestas decrecentistas electoralmente veo complicado que se puedan poner en marcha. Nos vamos, Ignacio. La derecha tiene su utopía. El neoliberalismo tiene su utopía. Cualquier deseo de cualquier ciudadano te lo convierten en un derecho siempre y cuando lo conviertas en una mercancía, sea comprarte un niño, tener sexo como quieras, depredar lo que te dé la gana. La utopía, ya digo, mercantil de la derecha se enfrenta a un vacío de utopías de la izquierda. Bueno, yo creo que el tiempo de las utopías políticas ha acabado. Ha acabado porque precisamente la idea de soberanía política, que es desde donde se puede construir o aproximarse a una utopía, eso creo que está caduco ya. Es verdad que el neoliberalismo ofrece un modelo ideal de sociedad, pero es un modelo apolítico, es un modelo antipolítico, si se quiere, porque de lo que se trata precisamente es de despolitizar la economía, ¿no? Entonces es una utopía que coincide con el statu quo en buena medida. ¿Y el crecimiento de la extrema derecha en Europa, el crecimiento de Vox en España? Bueno, eso es otra cuestión que deberíamos hablar con más calma, ¿no? Pero yo creo que en este sentido España sigue un poco separada del resto de Europa porque nuestra extrema derecha obedece más al enemigo interior que es Cataluña o al independentismo catalán que a la presencia de inmigrantes y a otros miedos que se producen más conservadora, católica, monárquica, ¿no? Del siglo XIX. Es mucho más tradicionalista que las extremas derechas europeas, me da la impresión, ¿eh? Pesimista en tu libro, La izquierda fin de un ciclo, optimista con las elecciones del 10 de noviembre. No. ¿Tampoco? No, tampoco muy pesimista, más bien expectante, ¿no? Pero no creo que vaya a cambiar demasiado. Es decir, que la situación de fragmentación y bloqueo puede continuar un buen tiempo, salvo que se rompa a través de algo que sería muy traumático, que sería algún tipo de entendimiento o pacto entre PSOE y PP. Si eso no se produce, entonces vamos o a la elección número N o a gobiernos muy precarios, muy frágiles en los próximos años. No lo pone en su libro, pero podía haber empezado con la frase de Stanislav Lech que decía: no esperéis demasiado del fin del mundo. Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra frontera y ojalá mucha gente te lea. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Buenas noches, Juan Carlos. Hoy vamos a destripar un poco los misterios que guarda la pieza LAN, que está referida a los dueños de la lujosa urbanización madrileña La Finca, que son la familia García Cereceda.
Estos son dueños de Procisa, una inmobiliaria, y por lo que vamos sabiendo ahora, consiguieron que se les ayudase en un pleito que tenían de 34 millones de euros, que bueno, les podía haber llevado a la ruina de concurso de acreedores. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Y qué más consiguieron? Consiguieron varias cosas. Por un lado, sentarse a comer con jueces y generales de la Guardia Civil, que según hemos podido saber en público por los mensajes que existen a lo largo del sumario, al menos sí que es cierto que Villarejo se whatsappeaba con el coronel de la UCO, Manuel Corvi, o con el general también de la UCO. No sabemos si se refieren a estos jueces y generales los clientes, la familia García Cereceda. Bueno, Villarejo, antes de ser detenido, se dedicó a dejar, digamos, unas carpetas, unos proyectos así visibles, preparados, a los que nombró como mandando un mensaje encubierto. Por ejemplo, tenemos la pieza PIT, que se correspondía a las siglas de Pablo Iglesias Turrión, pero que, sin embargo, cuando vas a leerte la pieza, lo que tiene que ver es con unos navieros que se llaman los Pérez Maura. Bueno, pues la pieza LAN es la única que sí que parece que da pistas de lo que realmente se jugaba en su interior y que no es como nos quieren vender un problema de la herencia de la familia Cereceda entre dos hermanas que se quieren hacer con el poder. No, tiene que ver, por un lado, con 34 parcelas que se encontraban en un procedimiento judicial que un juzgado de instrucción de Pozuelo les había condenado a la familia Cereceda a tenerlo que pagar en su valor en cash, es decir, 34 millones de euros, y por otro lado, un problema fiscal que les podría llevar 2 años a la cárcel. Estos son los verdaderos motivos. Vista ya cuál es la situación de la familia Cereceda, estos a través de su director, asesor de seguridad, David Fernández Aumente, que también ha estado relacionado con la policía y que es estrecho colaborador de algunos de los clientes, policías de Villarejo, de las grandes empresas, entra en contacto con este comisario para que influya tanto en la audiencia provincial, para que espíe a la jueza que ha dictado la sentencia en el juzgado número 1 de Pozuelo y también para que espíe a su hermana, a Yolanda Cereceda, puesto que Villarejo es contratado por Susana García Cereceda y su socio Francisco Peñalver. Pero no solamente espían a su hermana Yolanda, también espían a la viuda de su padre, Luis García Cereceda, estrechamente vinculada con Carlos Slim y su gran socio, a la cual quisieron llegar hasta echar de la finca. En estos momentos lo que está viendo la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, es que los datos que Villarejo da en las facturas sobre los trabajos realizados muy difícilmente son compatibles con los trabajos que realmente desempeña para la familia Cereceda y lo que cobra por ello. Es decir, da informes de pocos folios sacados mayoritariamente de Internet y llega a cobrar, por ejemplo, 18.500 euros más el IVA. En total, lo que les cobra a la familia Cereceda son 18.500 euros por un lado y 275.000 euros por el otro, y muchas de las cosas son informaciones completamente fake, incluso información robada de Método 3, como se ha podido ver en el procedimiento. Incluso el dueño de Método 3 ha sido testigo en él. Lo más sorprendente de todo esto es que cuando te lees los audios de la pieza LAN, que están transcritos por la policía, aunque la policía no lo transcribe todo, pero que están transcritos por la policía en esa parte del sumario, descubres que los clientes no tienen ningún problema en demostrar su satisfacción porque inocente de ellos no saben que están siendo grabados por el comisario de Villarejo. Así, después de una reunión con Susana García Cereceda y Francisco Peñalver, los socios en ese momento de Procisa que veían peligrar pues sus dominios, le dicen a Aumente y le dicen a Villarejo que están muy contentos precisamente por esto que hemos dicho, por comer con generales y con jueces, que finalmente lograron entre todos que la Audiencia Provincial de Madrid cambiara esa sentencia del juzgado de Pozuelo y pudieran pagar la deuda que habían contraído con otras 3 sociedades en parcelas y no en dinero, lo que le hubiera llevado al concurso. Pero este caso no ha acabado aquí. El caso de la familia García Cereceda continuará porque todavía guarda bastantes secretos y bastantes policías involucrados en estos hechos. Saludos desde Galicia, desobedientes, y como no podía ser de otra manera, lloviendo. Desde aquí queremos deciros que los asuntos internacionales, esos que parece que no le interesan a nadie, esos que los periódicos se ponen en las partes poco relevantes y que los telediarios van un poquito antes del tiempo a ver si alguien los ve, aquí consideramos que son esenciales. Y desde Galicia queremos haceros una reflexión
con tintes gallegos y con tintes extremeños. Y tenemos aquí a Yolanda Díaz, diputada de Unidas Podemos, que nos va a contar cómo el Brexit puede reventar al campo aquí en Galicia, para que luego digan de la España vaciada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues muy fácilmente, para explicarlo de manera próxima, Galicia y Europa estamos demasiado cerca, porque hay sectores que son punteros en el conjunto de España, particularmente la pesca, que bueno, dependen del reparto que se hace en Europa. Hoy hemos tenido conocimiento que, efectivamente, como la salida del Reino Unido, ¿no?, de la Unión Europea, va a suponer que nosotros seamos, esto que se dice, contribuyentes netos y dejemos de recibir subvenciones, o incluso el reparto pueda ser muy injusto en la pesca y también en el campo, algo que compartimos con Extremadura. Por tanto, desde luego, claro que Europa está cerca de nosotros y necesitamos repartos justos en la pesca y también en el campo, en el agro galego. Eso significa que las cuestiones internacionales y las cuestiones europeas, pese a que no comentasen nada o prácticamente nada, salvo creo que Pablo Iglesias, si mal no recuerdo, o el bueno de Pedro Sánchez para hablar de Cataluña, son esenciales en la marcha del futuro de España. Es que es clave. Vamos a ver. España es un país de los más importantes en materia de pesca. Lo es por Galicia. Somos el segundo país del mundo, después de Tailandia, productor de lo de las conservas y productos elaborados del mar, que se dice, ¿no? Lo es justamente por Galicia. Ese reparto, eso que hemos perdido la batalla en Europa ahora mismo por no defender desde el gobierno a nuestros sectores productivos, que insisto, son claves para el conjunto del país, pues hace definitivamente que perdamos todo nuestro potencial. Fíjate, Juan Carlos, hay muchas conservas que coméis y tomáis en Madrid que son galegas. Bueno, y nos ven gente en toda España y en todo el mundo, ¿eh? Tomáis conservas que son galegas. Pero estamos pidiendo, por ejemplo, que tengamos un etiquetado propio, ¿no? Cuando sean con artes no invasivas, ¿no?, que es fundamental. Es decir, que no sean las multinacionales, sino que sean cooperativas. Que sean artesanales y que sean, que no vulneren derechos fundamentales, que sean como cuidadas, y no somos capaces de conseguirlo, ¿no? Incluso marcas que se están vendiendo como galegas, pero que están con productos de otros países, ¿no? Pues esto es Europa, esto es hablar de nuestros sectores clave, y esto es hablar de gente que son miles y miles de personas que viven de esto, que están, por cierto, y lo quiero decir, en condiciones muy precarias. Me gustaría que vinierais a ver cómo trabaja una mariscadora o cómo trabajan las mujeres de la conserva. El otro día, ¿verdad?, sí, estábamos, María Eugenia, y bueno, sería interesante que lo conocierais, ¿no?, y que lo conociera la gente que nos está viendo, porque son el rostro de la precariedad, e insisto, estamos hablando de enormes multinacionales que están teniendo beneficios que asustan, ¿no?, y que son, grandes reinas en el conjunto del mundo. María Eugenia, en Extremadura no se interesa mucho las cuestiones europeas, sin embargo, me temo que Europa, donde tú estás ahora mismo de eurodiputada, vaya si afecta a la vida de la gente en Extremadura. Bueno, no te quepa duda, la salida de Reino Unido va a suponer una bajada considerable de las ayudas al campo, eso ya lo sabemos. Incluso habiéndose intentado aumentar, no compensa la salida. Es decir, que vamos a tener menos financiación en la política agrícola común. Aparte, yo siempre digo que la cuestión de la política agrícola común no es solamente una cuestión de financiación, también hay que saberla repartir adecuadamente, que hay 1000 perceptores que se llevan el 40% de las ayudas, o sea que también hay que hacérselo mirar por ahí, ¿no? Pero en el caso extremeño, además, pues está la cuestión del transporte, ¿no?, de la movilidad, del tren, ¿no?, y ahí está, pues todo el libro blanco del transporte que se ha elaborado en la Unión Europea, y tenemos que vigilar muy mucho para que la ayuda a la movilidad no se convierta en la liberalización del sector y por tanto siga estando en manos públicas, porque también hay una Unión Europea apoyada por nuestros compañeros y amigos queridísimos del Partido Socialista que está muy a favor de los tratados de libre comercio. Noto cierto tono irónico. Pero es con cariño, ya estamos muy acostumbrados, sobre todo en Extremadura, ¿no? Les amamos, pero sabemos que en la Unión Europea pues apoyan la liberalización del sector, como apoyan los tratados de libre comercio, todas esas multinacionales que van a pasar rodillo, bajando claramente pues los estándares de garantía de todos los derechos que tenemos. Y hay una tercera cuestión.
que es la transición socioecológica. Recuerdo que ahora mismo en Extremadura hay 230 proyectos mineros. Sí, tal como lo digo, esa gran industria del siglo XIX, por la que parece que también el Partido Socialista está dispuesto a apostar. La minería hace mucho daño al entorno ecológico, a las generaciones futuras, a la convivencia diaria. Pero se aprovechan de las zonas despobladas, donde hay poca resistencia o poca resistencia organizada. Te ayudan a escoger entre tener empleo o morirte de cáncer. Sin darte, digamos, una alternativa, porque empleos también dan las energías renovables, vamos, hasta donde sabemos. Empleos hay en muchos sectores. Y yo no sé si todos los extremeños y extremeñas se levantan por la mañana soñando para sus hijos y sus hijas, bueno, pues ese tipo de empleo, ¿no? Que nos hemos machacado la vida trabajando en Extremadura y fuera de Extremadura para que nuestros hijos y hijas estudiaran carreras en la universidad y para que el ascensor social, como decía el otro día Yolanda, funcionara. Por supuesto que trabajar en una mina es dignísimo, pero es verdad que hoy no es una apuesta en términos energéticos ni en términos industriales. Y además Europa está apostando por la descarbonización. O sea, ¿de qué hablamos? De verdad. Consumir carbón español, sí hay que consumir carbón, pero consumir el menor carbón posible. Bueno, ahí hay minas de litio, hay minas de oro, bueno, estamos en la fiebre del oro, ¿sabes? El Far West, ¿te suena? En fin, desobedientes, desde la Plaza de la Constitución, y no os olvidéis, los llamados constitucionalistas son a la Constitución lo que los carteristas a las carteras. Es decir, que son de la Constitución solamente de lo que les interesa, o es que vais a olvidar que Abascal, al que Vox y Ciudadanos y el PP denominan constitucionalistas, quieren cargarse el título 8º de la Constitución. Le sobra todo lo que tiene que ver con derechos humanos, le sobra todo lo que tiene que ver con división de poderes, le sobra todo lo que tiene que ver con libertades individuales. En fin, que aquí en Galicia llueve, llueve y llueve, pero ya no es verdad eso de que los gallegos no lloran, sino que migran. Y esta noche los estudiantes de medicina seguirán encerrados en la Universidad de Santiago, reclamando una universidad pública y también una sanidad pública. Así que llueve, 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 pero la gente ya no llora, la gente está luchando. Hasta mañana, desobedientes.